Bueno, buenas noches, profes. Como ya les había dicho, primero agradecerles por el tiempo que nos están brindando para hacer este proceso de entrevista. La idea es un poco conocer sobre las prácticas pedagógicas que ustedes manejan como docentes para nosotras poderlo analizar y poder hacer la presentación de esta entrevista. En nuestra materia, pues me voy a presentar para el profe Junior. Yo soy psicóloga orientadora escolar, trabajo en un colegio privado y pues espero aprender un poco en este momento de cómo son las prácticas pedagógicas que ustedes como docentes manejan dentro de su proceso formativo. Este trabajo lo hago en compañía de Tatiana. Bueno, Entonces, yo soy docente, licenciada en lengua castellana, trabajo en un colegio distrital de la localidad de Kennedy, en un programa que se llama Volver a la Escuela. Y pues estamos haciendo juntas la maestría y bueno, queremos también aprender un poco de las personas, cómo llevan sus prácticas pedagógicas. listo, entonces el ideal es que demos inicio con las preguntas y que ustedes pues nos vayan comentando acerca de cómo dan ustedes este proceso. Bueno, entonces para dar inicio queremos saber el nombre de ustedes y son profesores de qué, o egresados o licenciados, y posterior a eso continuamos con las otras preguntas. Buenas noches, mi nombre es Junior Bautista. Yo soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo una maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital y actualmente me desempeño como docente de aula de un colegio en la localidad de Kennedy y también dentro del programa VAE, Volver a la Escuela. Es un programa para chicos en condición de extra edad. Listo, mi nombre es Javi Iván García. Yo soy, o bueno, mi título de licenciatura básica en educación básica con énfasis en humanidades español e inglés, también de la Universidad Pedagógica. Y pues actualmente me encuentro realizando una maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación en la Universidad Externado. Y pues bueno, generalmente como tal he estado ya casi unos 9 años, digamos, en el sector privado, pues siendo docente de inglés. Listo. ¿Qué los caracteriza como profesores? No sé, es que es muy difícil poder hablarlo, pero básicamente el sentido del desarrollo del pensamiento crítico, la educación en contexto, por ahí creería. Gracias. Bueno, digamos que en mi caso pues también es un poco complejo, pero pues sobre todo enfatizarse como tal en lo que son las habilidades comunicativas y pues también promover como lo mencionaba aquí el compañero, como parte de ese pensamiento crítico, pero pues ya en lengua extranjera. Bueno, em, ¿podrían por favor decirnos, contarnos un poco sobre el contexto de su trabajo, con quiénes trabajan, en qué lugar, en qué condiciones sociales considera que tiene impacto en su ejercicio docente? Pues mira, en mi caso, yo soy en este momento docente de aula de una aula de niños en condición de extra edad, donde se está haciendo un proceso de nivelación académica y de reescolarización en contexto. Estos chicos que llegan a nosotros son habitantes de la localidad de Kennedy, por el sector de María Pala, Rivera, Dingalito, El Amparo, Patio Bonito, y son estudiantes que carecen de hábitos escolares saludables, pues precisamente como están en condición de extraer por diferentes condiciones, reescolarizar no se llama a este proceso solamente el proceso de aprender a leer, escribir y comprender, sino una adquisición de hábitos que realmente permitan al estudiante luego retornar a una aula regular sin
que sea estigmatizado, señalado, incluso comparado con otros estudiantes, sino que su proceso se desarrolle de manera tranquila, inherentes, sin violentar los espacios y las sensibilidades del estudiante. Entonces ahí hay una lucha que no solamente es académica, sino que tiene una gran carga psicosocial realmente. Y pues eso hace precisamente que esté tan presente el estudio, el pensamiento crítico, el reconocimiento del contexto, detectar las habilidades de los chicos y las necesidades. Pero bueno, esto es básicamente como para no explicar. Listo. Por mi parte, entonces, pues es un contraste pues bastante notable respecto a lo que está expresando aquí el compañero. Digamos que en mi caso, pues es un colegio del norte de Bogotá, Colegio Cardenal Sancha, trabajo con estudiantes de grado décimo y pues bueno, obviamente aquí pues por la zona, unas condiciones sociales bastante diferentes. Digamos que pues, la mayoría de los estudiantes y digamos su entorno familiar posee recursos suficientes, pues primero para poder pagar la pensión del colegio y pues ya conociendo un poco mejor a los grupos, pues son niños que como se mueven en otro entorno, tienen como mucha visión internacional. Entonces son muchachos que no ven como un futuro en el país, sino que tienen planeado una vez graduarse, viajar a Estados Unidos, a Europa, estudiar y pues bueno, desarrollar sus proyectos personales y profesionales pues en otros entornos, ¿no? Eh, digamos que en cuanto al ejercicio, pues sí se ve como una importancia hacia el idioma inglés porque pues lo ven como ese puente. Sin embargo, a veces sí como que lo toman muy a la ligera, digamos ya algunos tienen un nivel consolidado y pues creen que con eso es suficiente y es un poco la lucha en cuanto a aprender un poco más. Yo quisiera que antes de continuar nos dijeran si a ustedes como profesores los definiera una sola palabra, ¿cuál sería? No sé, la verdad, tal vez. Yo diría, bueno, esta palabra viene como muy, se volvió muy fuerte desde que empezó toda la pandemia, resiliencia. Bueno, entonces ahora entramos un poco a ver cómo son sus clases, qué dinámicas de clase tienen, cómo es el ambiente, el ritmo, la interacción y qué caracteriza sus sesiones. Bueno, pues en este proceso de reescolarizar a estos chicos, es importantísimo desarrollar las habilidades comunicativas, así como lo estaba diciendo el compañero. Mi ejercicio se centra en movilizar contenidos de las áreas básicas, las sociales, las ciencias naturales, la tecnología en este momento, el arte, la educación física, pero es inevitable trabajar con respecto al desarrollo de las habilidades. Entonces, yo trabajo en la comprensión, la creación, la habilidad del habla, la habilidad de la escucha y cómo todo esto se desarrolla en comprender y desarrollar una idea a partir de la toma de lectura, la toma de lectura a partir del dictado, la transcripción del texto desde el pizarrón, la comprensión de un texto leído y me centro mucho en el análisis literal del texto, eh, el análisis de comprensión, en un análisis crítico e intentar desarrollar las habilidades que necesita el sujeto en formación para encontrar un lugar de enunciación dentro de este propio contexto. Eso es, para eso pues utilizan múltiples dinámicas, básicamente participativas, donde la exploración y el encuentro y el hallazgo, la sorpresa, siempre son importantes. Listo, por mi parte, entonces, pues en cómo se podría responder a esa pregunta, ¿cómo son sus clases? Digamos que, bueno,
Una primera parte es el ambiente, entonces pues siempre hay como dos ambientes, digamos, dentro del contexto donde trabajo. Entonces está como tal el aula de clase, que es un aula pues como generalmente la conocemos, y pues el laboratorio de lenguas. Entonces en este sentido, pues que se busca garantizar con ese laboratorio, pues que es desde el uso de tecnologías, pues los estudiantes también puedan desarrollar otros componentes de la competencia comunicativa. Entonces, generalmente, pues nosotros partimos de un plan curricular que se basa en los estándares básicos, pero pues como tal la temática apunta a temas gramáticos, ¿sí? Pero digamos, bueno, en mi caso y en el caso de otros compañeros allá en el colegio, pues ¿qué tratamos de hacer? Digamos, de profundizar un poco más, porque pues quedarnos solo con la gramática no garantiza el desarrollo de la competencia comunicativa. Entonces, ¿cómo se puede modificar ese ambiente? Tratando de aterrizar esos temas gramaticales a situaciones donde ellos puedan expresarlas realmente. Digamos que en ocasiones sí se puede realizar dependiendo de los gustos, pero pues hay otras temáticas que hay que adaptarlas, incluso forzarlas un poco para que ellos puedan tener como un interés en ellos, ¿sí? El ritmo, bueno, ahí por la misma dinámica propia de un colegio, entonces hay momentos en que uno puede desarrollar su sesión semanalmente, ¿sí? Digamos como de manera planeada, de manera pausada, tomando o dando las explicaciones pertinentes a cada estudiante. Y hay momentos en donde por diferentes eventos o otras dinámicas o actividades propias de la institución hay que avanzar muy rápido, pero entonces se avanza rápido y quedan vacíos conceptuales que pues pueden generar dificultades en las siguientes temáticas o en los siguientes periodos. Yo quiero agregar algo. Aquí en la pregunta número 5 dice lo más importante del aprendizaje. Entonces, ¿qué se considera lo más importante de los espacios de aprendizaje? Pues como te comentaba o les comentaba antes, no, esos chicos carecen de hábitos saludables de aprendizaje o escolares. Entonces el tema no es precisamente transformar esos comportamientos, no es transformar comportamientos, sino lograr que el estudiante, por medio de su propio aprendizaje de análisis, logre construir esos hábitos que les permitan luego desarrollar acciones en pro de un aprendizaje sano. Es difícil decir ahí, pero entonces ahí por ahí se transita constantemente por el diálogo psicosocial, por la reflexión contextual, y casi que detrás de todo eso aparece el contenido. O sea, el contenido viene como explícito en un ejercicio de análisis sobre el contexto. Entonces, digamos que sí está muy ligado al momento de flexibilización y al detectar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, el punto era ese. El reescolarizar no es cambiar esos comportamientos, sino realmente es construir unos hábitos que sean saludables en el proceso, y así se entenderá cómo se va logrando la transformación. Listo, yo también quería agregar otra cosa, entonces ahí, o bueno, más bien una pregunta. Cuando mencionamos espacios, nos referimos como tal al entorno, a la infraestructura física, digamos, como para poder profundizar un poco más ahí. Digamos que acá es de manera general, entonces entendemos que obviamente en muchos espacios escolares no está solo el salón de clases, sino está de pronto el patio, los laboratorios. Entonces, desde esas dinámicas que ustedes manejan de manera autónoma, buscando un aprendizaje en el estudiante, ¿qué consideran que es lo más esencial? Y ahí digamos que apoyo lo que decía un poco el profe desde mi punto de vista, y es que cada uno es un mundo diferente, ¿no? Cada uno va con una realidad y muchas veces, aunque no sean los mega problemas para uno, para ellos alguna situación los puede tener distraídos y no hace que el aprendizaje sea como tan directo y tan efectivo. Entonces, ¿cómo hacen ustedes ahí para que se dé ese aprendizaje y lo que ustedes considerarían lo más importante dentro de esos espacios? Ok, pues en ese sentido tratar de hacer el ambiente lo más armónico posible. ¿Sí? Como lo mencionabas, pues obviamente entendiendo que cada estudiante es un mundo distinto, cada uno tiene una realidad la que expresar, y pues bueno, es como tratar de coger todo eso y mirar a ver de qué o cuál es la manera más óptima en que puedo desarrollar la clase con ellos.
Yo creo que en esta lógica del pensamiento crítico y en la búsqueda de él, es importante, por lo menos desde mi hacer, lo más importante es la construcción de confianzas, de ida y vuelta. Cómo el estudiante va a aprender a confiar en ti como ese sujeto que enseña. Y cómo yo como sujeto que enseña empiezo a aprender a confiar en aquel sujeto que aprende. Cuando trabajamos sobre la construcción de confianzas, básicamente el ejercicio de aprendizaje se vuelve un ejercicio de camaradería, de cofradía, un ejercicio agradable para las dos partes y no hay imposiciones de conocimiento. Entonces, para mí lo más importante en sí es que el estudiante sea auténtico en su aprendizaje a partir de la construcción de confianzas. ¿En dónde? ¿Cuáles confianzas? En las confianzas en el estamento institucional, en la escolaridad como tal, en el aprendizaje, en las confianzas entre el docente, en las confianzas en el mundo, porque también como tienen unas afectaciones sociales que los han implicado en dejar de estudiar, en volver a confiar en que no hay un rechazo y la no repetición. Es como encontrar esas confianzas son las que son interesantes de desarrollar en un aula, porque después de que un estudiante confía en su docente y su docente confía en el estudiante, la mediación de los contenidos se vuelve mucho más amable, mucho menos impuesta y el aprendizaje se vuelve un poco más honesto, por decirlo de alguna manera. Por eso cuando me preguntas qué vale la palabra, te diría la verdad, pero ahora pienso que sería más bien la honestidad. ¿Listo? Gracias. Me surge una pregunta aparte de lo que hablas y es la siguiente. La confianza es esencial, pero ¿cómo se manejan esos límites entre docente y estudiantes para que no sea malinterpretado ese tema de confianza, teniendo en cuenta que la ley obviamente siempre nos cobija y cobija al estudiante? ¿Y cómo se hace esa diferenciación? Bueno, inevitablemente hay que entender que en esa relación, en enseñanza, si bien lo planteamos como desde el sentido crítico social, no estamos hablando de dos sujetos, uno que tiene conocimiento y se lo impone al otro, sino es un diálogo constante entre dos pares sociales, uno que enseña y el otro que aprende, y en ese diálogo se detectan necesidades y posibilidades de aprendizaje. A esas confianzas yo me refiero. Hay que entender muy claramente que nosotros trabajamos dentro de un marco legal que delimita nuestras acciones y qué hacer, qué no podemos hacer y cómo podríamos reaccionar frente a diferentes situaciones. Lo primero es entender que el estudiante, por más buena gente, por más chévere, por más auténtico y todo el rollo, él tiene que entender que tú eres un docente y que aunque somos pares, aunque somos pares, eh, no somos amigos personales. No hay un límite de confianza personal. Hay un límite de confianza institucional, escolarizada, de aprendizaje claramente que impacta en el desarrollo de los sujetos, en formación. Pero debemos mantener cada uno nuestro rol. Yo soy un sujeto que enseña, tú eres un sujeto que aprende y tenemos unas relaciones dadas por la institucionalidad y por nuestra actividad social. Nuestra práctica social nos dice que estamos en el lugar de enseñanza y de aprendizaje. Si tú tienes claros esos límites, ahí es donde sabes qué confianza construyes. Pero cuando los límites se transgreden y no tenemos claro el objetivo del encuentro de enseñanza o de aprendizaje, pues se vuelve difuso. Y entonces es donde pensaríamos que nos volvemos amigos personales de los estudiantes o los estudiantes empiezan a confundir esa relación con otro tipo de relaciones. Y es importante que tengamos claro esos objetivos. Yo soy tu profe y tú eres mi estudiante y podemos ser personas amables, que tenemos cofradía de aprendizaje y todo, pero no somos amigos personales. A mí se me hace que esa distancia hay que mantenerla muy clara. Y pues en eso va también parte de la confianza, ¿no? Saber hasta qué punto yo puedo llegar, hasta qué punto me debo detener. Listo. Vamos con la siguiente. Entonces, en esta parte vamos a hablar un poco sobre cómo planean sus clases, cómo fijan los objetivos, las secuencias, las didácticas y, bueno, cómo se hace. Si quieres, vamos con el profe Jairo primero.
Sí, listo. Bueno, entonces, bueno, en ese proceso de planeación de clase, dentro de la institución, pues bueno, hay un modelo que se llama didáctico operativo, ¿sí? Pues basado en el enfoque constructivista. Y pues bueno, hay diferentes momentos en los cuales nosotros podemos diseñarla o incluir las distintas actividades. Entonces, aunque generalmente empiezas por un momento que llamamos vivencia, y es donde buscamos que el chico, bueno, antes de colocar el tema magistral como tal, pueda dar unos puntos de vista, pueda dar inferencias para ver cómo todo ese tipo de opiniones e ideas previas que ellos tienen, pues las podemos conectar al tema. Entonces, pues siempre se empieza desde esa parte, ¿sí? Pues el objetivo como tal, nosotros los planteamos dentro de lo que es pues el enfoque comunicativo. Entonces, ¿qué competencia tiene que lograr el estudiante? Entonces, describir un texto de, hablar fluidamente de, ¿sí? Siempre se realiza de esa manera y pues así mismo nosotros organizamos la didáctica. Generalmente, pues como no utilizamos libro de texto, entonces cada uno va diseñando ese material, pues que generalmente son fotocopias, aunque no todo el tiempo son fotocopias. Digamos que, pues como les mencionaba anteriormente, pues tenemos laboratorios, etcétera. Entonces, pues también podemos utilizar recursos audiovisuales, videos, películas, pues de manera que podamos generar como otro enganche en ellos. ¿Para qué? Pues para no quedarnos con un solo tipo de actividad, de lo que puede generar pues aburrimiento y desgaste y pues finalmente falta de interés con ellos, ¿sí? Por aquí estaba viendo también tecnologías, pues bueno, creo que en cuanto a tecnologías, Kahoot funciona bastante, digamos, no para una clase completa, pero sí, digamos, como práctica previa a una evaluación o a un quiz, porque pues los chicos en esta cuestión de responder rápido, de ganarle al amigo, pues se ve como una buena interacción ahí, ¿sí? Y pues como les comentaba, como ellos tienen recursos, pues este tipo de cosas se puede realizar allá. Y bueno, por aquí también aparece, bueno, ajustes según el grupo, sí, digamos que personalmente en el primer periodo pues encontré un grupo bastante heterogéneo de estudiantes y pues siguiendo como muy a regla pues lo que les mencionaba el plan curricular, etcétera, pues sí hubo bastantes estudiantes en desempeño bajo. Entonces, pues yo pensaba así mismo, si yo sigo con la misma dinámica, esta situación se va a repetir y se va a repetir. Y pues como son tan heterogéneos, pues no los puedo evaluar igual. Entonces, en este momento me encuentro, obviamente, no cambiando los temas, pero sí como tratando de realizar unos ajustes. ¿Para qué? Pues para que quede como más acomodado al nivel de cada uno, pues no se pierda el interés ni la motivación y pues ellos puedan lograr la meta de aprendizaje. Bueno, por mi lado, te comento un poco el contexto de la clase para que podamos entenderlo. El programa Volver a la Escuela funciona por por niveles de formación. El primero se llama Procesos Básicos, que trabaja desde preescolar hasta segundo. En el caso mío, yo trabajo en un ciclo llamado Primaria Acelerada. Nosotros nivelamos de tercero, cuarto y quinto de primaria en un año. En esa lógica se trabaja sobre la flexibilización curricular del Instituto Distrital Educativo donde trabajamos. Tomamos las mallas de cada uno de los grados, de tercero, de cuarto y de quinto, y las flexibilizamos casi que de modo que se ajuste a los 3 periodos académicos. Entonces, entre comillas, nosotros en el primer periodo vemos los contenidos correspondientes a un grado tercero. En el segundo periodo vemos los contenidos correspondientes a un grado cuarto y en el tercer y último periodo vemos los contenidos correspondientes a un grado quinto. Ahí ya hay un proceso grande que hacer y un reto grande, y es la flexibilización de lo que podemos y no hacer. Entonces, día a día, en el aula, y acá es donde viene la planeación de las clases directamente, pues se detectan las necesidades de aprendizaje de estos chicos en contexto. Y frente a eso se planean los contenidos y cómo las didácticas que se van a movilizar. Frente al uso de las herramientas tecnológicas, pues hay un gran vacío y es las posibilidades de acceso de los chicos. No todos tienen celular, los que tienen celular no tienen datos. Es muy difícil poder utilizar como cosas vinculadas a plataformas interactivas o incluso a la consulta de contenidos en internet. Entonces sí se usan todos los que tenga disponibles
yo como docente, entonces tengo tablets, compus, la pantalla del tele, un día las cosas del audio, la fotografía, un dron que hay por ahí, lo que se necesite para que los chicos puedan realmente tener la mediación con la tecnología y por lo menos el encuentro para entender cómo funciona, sino bien en una aplicación amplia donde puedan conocer a bagaje cómo funciona, pues por lo menos que conozcan cómo funciona en sus herramientas básicas. Entonces, ahí está. Si se adaptan constantemente, claro, se adaptan todos los contenidos, hay que adaptarlos. Todos los contenidos que se movilizan deben ser producto de tratamiento docente para que se medien a partir de la didáctica antes de que se movilicen en el aula. Bueno, yo siento que el profe Jairo nos habló bastante de los recursos que utiliza. Junior nos habló de la parte tecnológica, sin embargo, no sé si utilizas otros recursos. ¿Quién, yo? Que tú- Sí, claro, yo utilizo múltiples recursos. Yo soy artista y a partir de eso utilizo la creación, la imaginación, la invención, el descubrimiento, el estudio de la propia necesidad y cómo a partir de la necesidad y la complejidad se resuelven las cosas. Básicamente es el ingenio lo que se trabaja constantemente a partir de múltiples didácticas, el teatro, el circo, en algunas veces la danza, la escultura, si tenemos que trabajar, manejamos y moldeamos en el aula. Acá el cuento es encontrar la experiencia para que el chico vea el descubrimiento, ¿sí? Eh, es eso, es eso. Y reforzado con un gran y consciente análisis teórico y de escritura para que podamos avanzar en lo que les explicaba al principio sobre el hablar, oír, comprender y entender y plasmar una idea. Listo, yo tengo una inquietud, no sé si el profe Junior me la pueda resolver. Cuando ustedes hablan de esto, de esta educación por ciclos, y me hablabas de la extraedad, no tengo, digamos que claro cómo es, porque donde yo trabajo, pues los cursos son como muy tradicionales. Entonces me gustaría saber si hay un ejemplo. Podemos encontrar en un ciclo de transición a segundo niños de 6 a 11 años, o cómo son esas categorías de edad que manejan esos ciclos. Ok. El programa se abre con niños que están en condición de extraedad, que es la extraedad. Básicamente hay una curva que se plantea en la Secretaría de Educación y que marca más o menos entre qué edades debe estar un estudiante para cursar ciertos grados. ¿De qué depende? De su desarrollo cognitivo para poder comprender los contenidos, pero también de su eje de desarrollo mental. ¿Cómo comprendo el mundo? Son dos cosas diferentes. ¿Cómo entiendo lo que me enseñan cognitivamente, pero paralelamente me estoy desarrollando subjetivamente, y es cómo comprendo el mundo? Entonces, si ves, los niños entran en ciertas edades que más o menos son similares. El rango de edad varía 1 o 2 años, pero están ahí ligados. ¿Cómo llegan a esta edad? Pues sencillamente dejaron de estudiar unos años, entonces ya están muy grandes, básicamente entendemos. Son estudiantes que han sido repitentes en sus grados regulares y pues a la final están con nosotros. No trabajan con nosotros chicos con diagnóstico de aprendizaje, con espectro o débil o bajo, no pueden trabajar con nosotros porque precisamente nosotros tenemos un proceso de aceleración y ellos necesitan otro tipo de flexibilización que va al contrario, ¿no? Un ajuste razonable mucho más personal. Nosotros vamos es con un grupo avanzado que básicamente, si lo ponemos en términos, son estudiantes regulares, que lo único que los diferencia de los estudiantes de un aula regular, aunque trabajamos en un aula de inclusión, es su condición de extraedad. Ahora, el programa nosotros recibimos, tanto en procesos básicos como en primaria acelerada, estudiantes de entre los 9 meses y los 9 años y un día, hasta los
14 años, 11 meses y 29 días, ¿cierto? En ese tiempo, no importa si el estudiante tiene 13 años, pero si no sabe leer y escribir, él necesita estar en unos procesos básicos. O puede pasar lo contrario, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Intentamos que la curva se mantenga, ¿sí? Que nosotros igual proyectamos. Entonces lo que me estabas diciendo, sí puede existir en un aula de nosotros un estudiante de 9 años de procesos básicos, pero también puede haber uno de 13 años. Acá no diferenciamos por el rango de edad, no es que tienes 6, entonces vas abajo y tienes 15, vas arriba, no. Vamos es por el nivel de desarrollo académico que el estudiante necesita para poder retornar a una aula regular. Igual sucede en bachillerato, ¿no? Para la secundaria existe también procesos de nivelación del programa, pero pues en este momento solamente te puedo hablar de lo de primaria, que es lo que conozco de primera. ¿Esos cursos son cursos amplios? Te hablo nuevamente, como te decía, desde lo tradicional. En lo tradicional, tú en un curso manejas aproximadamente 25, 35 estudiantes. ¿En este proceso formativo es igual o el curso es más pequeño? Pues acá hay una disyuntiva y es entre lo que dice la resolución y lo que pasa en la práctica. La resolución dice que los grupos deben ser entre 15 y 20 estudiantes. Que si hay más de 15 estudiantes, nosotros deberíamos tener un docente de apoyo que nos permitiera trabajar realmente en las necesidades de esos chicos. Se flexibiliza, nosotros solamente nos pide la resolución que trabajemos pues lo que es la lengua castellana, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y ética. Eso es lo que dice la resolución que debemos trabajar. Pero cuando vamos al contexto nos damos cuenta que realmente qué pasa con la educación física, qué pasa con la tecnología, qué pasa con las habilidades artísticas y expresivas, y empezamos a vincularlos. Eso dice la resolución. Ahora, en la práctica nosotros trabajamos con grupos de 25 estudiantes o más, a veces en algunos casos, pero básicamente el tope se mantiene en 25, sin apoyos de absolutamente otro tipo de áreas. No tenemos apoyos de inglés, no tenemos apoyos de educación física, no hay apoyos de arte, como suele pasar en aulas regulares. Entonces nosotros asumimos como todas las áreas de formación y pues trabajamos con 25 chicos, que a la final, dentro de un contexto de colegio oficial, de colegio oficial son más o menos 40-45. Entonces, si nosotros tenemos ahí como una flexibilización que tenemos entre 20 y 25 estudiantes máximo por aula. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Listo. dale. ¿Qué consideran que es lo más importante que los estudiantes deben aprender cuando pasan por sus manos dentro de ese proceso formativo? ¿Y por qué consideran que es eso que nos van a hablar es lo más importante? No lo hablemos solo a nivel de pronto de temáticas, que es a veces como el foco en muchos contextos educativos, sino si van más allá de que el estudiante aprenda el tema de hoy y se lleve algo en su aprendizaje de manera personal. Listo. Entonces, digamos, sí, lo que tú propones, pues sí es bastante, digamos, asertivo. ¿Por qué? Porque, digamos, muchas veces uno comete el error como de solo enfocarse en el tema, pero ¿qué trasfondo hay detrás de eso? Entonces, sí es una pregunta como muy interesante. ¿Por qué? Porque también es, o sea, parte de lo que puede enriquecer una clase es cómo se puede desarrollar, como lo mencionaba el otro profe, ese pensamiento crítico. Sí, y por ejemplo, desde la parte de las artes y la educación física es muy, muy interesante porque tiene muchos elementos enriquecedores. Digamos que en cuanto al inglés, digamos, cómo yo lo manejo, y es que parte de, digamos, mucho contenido, mucha ciencia está escrita en ese idioma, entonces no es que solo el estudiante se me quede con el tema, sino mirar también qué contraste, ¿sí? Que contraste, digamos, cómo funciona, no sé, la educación en Colombia, cómo funciona en otro país, qué necesitan, ¿sí? Y digamos que es un ejercicio muy bueno. ¿Por qué? Porque hoy tenemos los docentes un reto bastante fuerte con esto de las inteligencias artificiales.
Entonces ya no solo puede ser transmisión de contenido y una respuesta, no, ya digamos que aunque la IA permite también que nosotros se nos facilite la planificación, también debemos pensar en cómo los estudiantes pueden desarrollar más la diferencia de la competencia comunicativa, ¿sí? Y argumentativa. Entonces, sí, que sé que como tal que deben aprender ellos, pues, a tener ese pensamiento crítico y saber interpretar el mundo, ¿sí? Y poder entenderlo, ¿sí? Porque, pues, si no, no hay un desarrollo empático, no hay como una conciencia propia de, digamos, de sus compañeros, pues, no se está logrando mucho, sino que es también siempre apuntarle pues, a otro tipo de cosas. Gracias, profe. Bueno, en mi caso siento que lo más importante que puede aprender una persona cuando está contigo en ese ejercicio de aprendizaje, desde toda mi postura educativa y de pensamiento, siento que es realmente aprender a ser consciente de quién es y de su realidad. Cuando tú eres consciente de quién eres y de tu realidad, pues vas a poder adquirir una lógica crítica, reflexiva, analítica, que al margen de que en la escuela ya no vayas a aprender un 2x2, sino vayas a una vida práctica, a una vida útil, pues básicamente te va a permitir ser una persona integral. Te vas a conocer, vas a saber de qué eres sujeto, en qué papel estás jugando en la sociedad, cómo actuar, cómo corresponder, pero eso no se hace si no se desarrolla un pensamiento realmente crítico sobre el sujeto en formación, sobre la constitución del ser. ¿Qué podría decir que es lo más? La reflexión, el análisis y la crítica. O sea, sin esos movimientos, sin esas tres cosas, creo que es muy difícil poder avanzar socialmente, independiente de lo que aprendas. Y creo que no es un consejo para las matemáticas ni el español, sino es un consejo de vida. Es una dinámica. Cuando logras conectar esas cosas con tu propio sujeto, tal vez el estudio y el aprendizaje tenga algún sentido. Tal vez ir por la calle tenga algún sentido. Caminar, pararse, a detener y mirar el atardecer tenga algún sentido. Ese es el punto mío. Aprender a que el sujeto se reconozca como un sujeto en un tiempo presente, con unas relaciones presentes que son determinadas por su contexto, y frente a eso él puede analizar, pensar y reconocerse. Y sobre todo decidir. Ahí pienso que es el tema. Y eso lo cerraría diciendo, ¿cuál sería el fin último de la educación si no es el de formar a una persona o a un sujeto a través de toda su vida para que se pueda desempeñar de la mejor manera en una sociedad determinada por la realidad? Ese es nuestro trabajo. Siguiente. Muchas gracias. Listo. Entonces, aquí primero vamos a hablar de esos retos y oportunidades que encuentran en sus contextos. Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son esos obstáculos de su práctica pedagógica? Yo creo que hay muchos, pero hay unos que son más fuertes. Entonces, pues hablemos de esos que son más significativos. Listo. Digamos que, bueno, retos que pude encontrar últimamente en mi práctica pedagógica ha sido como una falta de interés bastante alta para el estudio en general. Digamos que, pues, estos muchachos, pues, a través de las redes sociales, pues, obviamente ven muchos modelos a seguir, ¿no? Y, pues, la idea es no estudie porque se va a llenar de plata de otro modo, ¿sí? Y no es que eso esté mal, pero pues obviamente ellos ven ese entorno, digamos, toda esa información que están recibiendo y pues no hay como esa capacidad de como reflexionar y contrastar, pues que también el mundo es más amplio y pues que hay otra forma también de como de lograr muchas cosas. Entonces sí se ve como un cierto rechazo al estudio porque pues ya identifican otras formas de superarse, ¿sí? Pero pues también está en el reto de nosotros como de educadores, pues seguirlos invitando a, digamos, como a esa reflexión, a que de verdad, pues, todo se complementa y que pues puede ser necesario para su desarrollo como persona, ¿sí? Ya digamos como más en la parte del lenguaje, pues siempre tener grupos heterogéneos, pues en el caso de
de inglés dificulta un poco pues el avance de las clases, porque pues digamos puede estar la temática, yo le puedo integrar las actividades, bueno, o otras partes como de juegos, etcétera, pero siempre va a estar la percepción de que de pronto algún estudiante con, no sé, con desempeño bajo sienta que se está avanzando muy rápido, el que tenga desempeño alto se está avanzando muy lento. ¿Por qué lo digo como para contextualizarlas un poco más? Digamos que allá el colegio aplica hace 2 años unas pruebas internacionales desde la parte de Cambridge con la Academia Smart. Entonces, pues anualmente se hace un examen donde se clasifica a los estudiantes y pues según el marco común europeo, que va desde nivel A1 hasta C2, los clasifica. Entonces, pues ahí uno sabe si son básicos, intermedios o avanzados. Entonces, pues especialmente en el grupo que tengo este año, tengo estudiantes con un nivel muy, muy básico, ¿sí? Que digamos que para que me puedan entender, están como hasta de cierto modo en este punto adquiriendo como competencias desde la parte que es primaria y tengo otros estudiantes en B2 que ya es intermedio alto. Entonces es un reto bastante grande. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, a pesar de que se diseñen las clases, se trate como de crear elementos que puedan atraer a cada uno, pues la dispersión es bastante fuerte, hay distracciones, entonces eso es algo bastante fuerte y desgastante un poquito, ¿sí? Pero pues también a la vez se ve como una oportunidad. ¿Por qué? Porque digamos, pues no solo me quedo con un modelo o con una forma de hacer la clase, sino pues que busco varias maneras de poder tratar, digamos, de engancharlos y pues que puedan desarrollar lo que necesiten desarrollar pues para alcanzar o mejorar un poco su nivel de inglés. Digamos que, ¿qué otra cosa se puede necesitar? Pues hay recursos, sí, pero pues muchas veces están limitados, digamos, hay cierta burocracia para poder acceder a ellos, no puede uno acceder a ellos en cualquier tiempo, en cualquier momento, ¿no? Sino que siempre toca bajo un permiso, bajo otro permiso, entonces eso causa muchas veces que uno como que diga, mejor hago la clase normal, para, sí, como para evitar, como no sé, como meterme en ese asunto y pues no perder tiempo, sino seguir avanzando con la temática que uno planeó, ¿sí? Entonces, pues digamos, básicamente he identificado eso. Y ya la otra pregunta pues, que colocan ahí, ¿cómo evalúa a sus estudiantes? Pues mirando ese nivel de competencia. Yo les mencionaba al principio que en este primer periodo pues hubo dificultades. ¿Por qué? Porque pues recibió un grupo heterogéneo y pues el mismo tema no todos lo entendían, digamos, de la manera óptima, entonces se empezó a adaptar hacia cada uno, ¿sí? Digamos, hacia ciertos grupos, pues para que ellos puedan motivarse más. Entonces, pues sí les quería como comentar esto y pues bueno, aquí decía instrumentos y momentos para valorar el aprendizaje. Pues sí, generalmente, digamos, en lo que es la competencia de escucha, lectura, pues va con textos y con fotocopias y ya lo que es la parte comunicativa, pues a través del speaking, que es la parte pues del habla. Bueno, pero por lo menos ustedes tienen una escala valorativa, tienen algunas cosas institucionales que evaluar. ¿Nos podrías contar sobre esas cosas? Sí, claro, digamos que, bueno, aquí... Perdón, los interrumpo un momento. Si la llamada se llega a cortar porque me dice que quedan 15 minutos, ya está el enlace de la otra reunión, ya se los comparto. Ok, listo. Entonces, pues la escala valorativa, sí, digamos que en esta institución va desde 10, que es la nota mínima, hasta 100, que es la nota máxima. Entonces, digamos, la nota básica, digamos, en otros sistemas vendría siendo 3, aquí en este colegio es 70. Ya desempeño alto, 80, 90, y pues ya de 90 para arriba ya es nivel superior. Bueno, entonces, para que seamos pragmáticos, a ver si acabamos antes de que se acabe la llamada. Lo primero, los retos y las oportunidades. Bueno, en un proceso como el que yo lidero con mis compañeras en el cole, los retos aparecen todo el tiempo porque estamos trabajando con chicos que tienen unas necesidades psicosociales altas. Entonces esos retos son posibilidades de transformación constante. Todo, ahí, en todo. En la pelea encuentra la posibilidad de aprendizaje, en la evadida, en el niño que llegó hoy triste, en el niño que llegó con hambre, en el niño que no probaba un sabor, el niño que
que hace las tareas, el niño que tiene necesidades afectivas y todo el tiempo está detrás tuyo diciéndote, profe, mira lo que dice, profe, mira lo que dice, profe, mira lo que dice. O sea, ahí hay unas posibilidades potentes que si tú realmente te consideras un formador en contexto crítico, social, pues tienes que ponerte los lentecitos de investigador y empezar a detectar esos pasos y esas posibilidades, porque ahí es donde están los grandes hallazgos, ahí es donde están las grandes posibilidades de transformación estudiantil. Y pues a partir de eso pues mover. Yo realmente pienso que mi ejercicio está más ligado al desarrollo y la constitución del ser que a la movilización de contenidos, porque esa movilización de contenidos es básicamente la excusa para poder estar juntos. Y entonces en esa medida pues la excusa pues se mantiene constante, pero realmente ese ejercicio de transformación del ser, de golpear, de impactar en la vida, uy, me parece mucho más potente. Aunque claro que se hace, ¿no? O sea, ahí es como siempre estar esa posibilidad de mejora en el sujeto, no en el aprendizaje, porque el aprendizaje tiene unas lógicas, pero cuando el sujeto se transforma, se revoluciona de las dos maneras, se revoluciona tanto en la velocidad con la que trabaja, a su metabolismo de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, pero también que se revolucione en el sistema, que no es simplemente un sujeto que consume, es un sujeto que piensa, que tiene ideas, que aporta, que construye, también que consume, pero que por lo menos pueda decidir qué es lo que quiere consumir en la vida. Eso. Ahora, por el lado de la evaluación, pues mira todo este discurso que te estoy echando, pues para decirte básicamente que es muy difícil poder evaluar solamente si el estudiante sabe o no sabe leer, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta todo un montón de cosas, porque tal vez el estudiante no sabe leer, pero pues ha hecho muchas cosas para poder estar en la escuela. Y ahí hay que pensar también qué está sucediendo con él y cómo moverlo y cómo tal vez ese proceso de evaluación pueda impactar directamente en una revictimización del estudiante, en un nuevo abandono de la escuela, en un nuevo estar, o que sencillamente tan, o un estudiante que se promueva y no tenga las habilidades necesarias para su reintegro en las aulas regulares, pues también va a tener un problema. Entonces hay que hacer un proceso, un seguimiento constante durante todo el periodo escolar para poder decir, este estudiante viene o no viene, pero a la final es como muy raro, ¿no? Porque tú terminas conociendo a tus estudiantes de manera profunda que tú hablas con ellos en la cotidianidad y le puedes decir, oye, loco, tú sabes que tú no vas a pasar esto, y él te puede decir, sí, pero acá estoy intentándolo, porque pues a la final, dentro del programa nuestro, como son 3 grados, pues ellos tienen la posibilidad de estar 3 años con nosotros sin ningún problema, o promoverse en un solo año. La evaluación, pues trabajamos bajo los estándares de evaluación del Ministerio de Educación, bajo, alto, superior y básico. Y pues sí, eso ya los conocemos, los explicó el compañero ahorita como para no redundar en la información. Pero creo que es más importante siempre pensarnos en el sujeto que aprende y cómo esa valoración que damos siempre va a terminar siendo subjetiva. Y pues sí, hay una forma de aprenderlo y es mirar que realmente sepa hacerlo, pero ¿realmente tú eres competente solamente con saber hacerlo? Sería la pregunta que yo dejo acá también abierta para la investigación. Siguiente. Bueno, yo creo que, pues yo como conozco el programa, em, hay un momento en que al finalizar el año nosotros tenemos esa posibilidad de que el estudiante puede estar, ser promovido a grado quinto o a grado sexto, dependiendo, dependiendo como de las actitudes y posibilidades que nosotros veamos en los estudiantes. Y ahí ya la evaluación es distinta, porque entonces yo a un estudiante que tiene 9 años con relación a uno de 14 y en sus procesos ya hay una diferencia significativa en su desarrollo cognitivo también. Entonces, digamos, un estudiante que esté con nosotros con 9 años y lo vayamos a promover a grado sexto y, y digamos, veamos que socialmente todavía no se adapta. O sea, son muchos factores que terminan teniendo un impacto en la evaluación. Listo, muchas gracias. Bueno,
Dentro de esos espacios formativos, ¿implementan algún modelo pedagógico específico o combinado? Si es así, ¿nos podrían explicar cómo lo llevan a cabo? ¿Cuáles son esos resultados que ustedes esperan, aparte obviamente de pensar en el aprendizaje del estudiante y en validarlo como un ser y que se lleve algo para sí? Y según su experiencia, ¿consideran que esto es fácil de lograr dentro de aula o más bien se dificulta un poco este ejercicio? Profe, si quiere hable que ya me tomó un rostro la palabra. Me da vergüenza con usted, por favor. Listo. Bueno, entonces el modelo que se trabaja dentro de la institución es el didáctico operativo, pues les habíamos comentado anteriormente. Se caracteriza, pues digamos, por diferentes momentos, lo que es la vivencia, la conceptualización, en este paso de la, digamos, de la conceptualización, es cuando el estudiante puede dar como parte de ese conocimiento previo que se está buscando con la introducción del tema. Luego tenemos la documentación, que es el momento magistral, digamos, en donde pues el docente pues guía estos contenidos y pues bueno, busca ejercicios de afianzamiento para que los estudiantes pues puedan lograr un entendimiento del tema. La ampliación, que es donde ya miramos cómo ese tema lo podemos llevar a otras instancias, digamos, a otros contextos. Y finalmente la aplicación, es donde pues ya se puede realizar como una tarea específica para que ellos demuestren la adquisición de ese conocimiento. Entonces, digamos, como les comentaba también anteriormente, si yo me quedo solo con gramática, no se va a poder lograr ese, digamos, esa meta comunicativa esperada, ¿sí? Sino que también hay que integrarlo con otras cosas. Entonces, aquí me gustaría, digamos, mencionar lo que es parte de la metodología CLIL, ¿sí? Pues que eso en inglés como que significa Content and Language Integrated Learning, que es básicamente tomar parte, digamos, de los temas o conocimientos de otra área y explicarlas en inglés. Entonces, digamos que este año he experimentado un poco con eso. ¿Por qué? Porque pues no es el modelo oficial del colegio, pero digamos he integrado un poco de eso dentro de cada clase como. Entonces, hace poco realicé una sesión en donde los estudiantes tenían que investigar qué carrera estudiarían dentro de Colombia y pues si tienen la oportunidad de estudiar afuera, ¿dónde lo harían? Entonces comparaban precios, comparaban las materias y pues ahí mismo mencionaban que les llamaba la atención de, digamos, de estudiar en un lado, estudiar en otro, comparación también de, por ejemplo, de costo de vida, costo de matrícula. Entonces fue muy interesante. ¿Por qué? Porque ya estaban utilizando matemáticas. Y digamos, otras materias, pues en las carreras específicas que cada uno de ellos quería. Entonces, arquitectura, ingeniería, derecho, entonces, y etcétera. Entonces, dependiendo también de uno cómo lidera esas actividades, el modelo puede funcionar o no. Pero pues eso es, no es que si me funcionó hoy, mañana me vaya a funcionar, no. Todos los días algo va cambiando y pues toca estar en esa constante adaptación. Bueno, pues no existe un modelo, de hecho son varios modelos que logro integrar en mi ejercicio a partir pues, de la práctica realmente. Eh, Básicamente, pues como lo estábamos hablando y lo he nombrado en varios momentos, soy un sujeto que tiende a la pedagogía sociocrítica. Para ello integro el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y la escuela de la rebeldía. Esto se ve implícito en mis formas de pensar, en mis formas de accionar, en cómo esto se moviliza en el aula a partir de mi discurso propio, a partir de la flexibilización de los contenidos, a partir del ejercicio constante de la reflexión, pues como para lograr esa constitución de un ser íntegro socialmente a partir de sus propios ideales, sin juzgar entre lo bueno y lo malo, sino simplemente que sea íntegro frente a sus propios ideales. Y es muy chistoso y muy paradójico realmente. Uno de los objetivos de la pedagogía nos vemos ahora. Chao, vemos en el nuevo de inclusión para gente que está en los hospitales, tenemos aulas de inclusión para la gente que está en privados de la libertad, o sea, aulas de inclusión hay un montón, porque realmente atienden la inclusión social, no solamente la inclusión de aprendizaje. Sí,
Hemos trabajado ahí durante mucho tiempo, tanto en la escuela como en diferentes proyectos, con diferentes organizaciones, entre ellos el IDARTES, la integración social, con proyectos muy vinculados a las políticas de la alcaldía y de los distritos. Entonces, ahí uno empieza a entender que realmente el poder de la educación está más allá del lápiz, del aprender y el leer, que a veces la educación está muy alejada de las necesidades del cuaderno. O sea, el cuaderno es súper importante, pero las necesidades de inclusión educativa están más allá de generar una conciencia frente a lo que tú lees y vives socialmente. Ahí es cuando logras llegar a la inclusión, cuando termina la segregación, cuando terminas el prejuicio, cuando entiendes la aceptación de la diferencia. Cuando llega la diferencia no en términos de la igualdad, donde hay para todos una silla, sino más bien la silla que necesita cada uno, y hablamos de equidad educativa, pues empezamos a entender que la inclusión debería ser eso, ¿no? Por el momento sí hay muchos tropiezos, porque es que ahora siento que a los profes no nos pagan por enseñar y movilizar los contenidos a los cuales están ligados nuestros proyectos educativos institucionales, sino nos pagan básicamente por atender esas necesidades de inclusión social que hay en los coles. O sea, vamos a cuidar que el niño no se maltrate, la ley del afecto, la ley del derecho, atender los PAES, entender las no sé qué, entender no sé cuántas, bla, 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 la inteligencia emocional, y empezamos a entender un montón de cosas que van más al desarrollo y la constitución del sujeto como tal, que al aprendizaje académico, porque estamos entendiendo que el aprendizaje académico está pasando a un proceso donde la mediación tecnológica lo está haciendo un poco más pragmático. O sea, ustedes, profes, y yo tuvimos que pasar mucho tiempo tal vez aprendiendo las tablas de multiplicar de memoria. Ahora vamos a ver que hay estudiantes de grados superiores que no saben realmente las tablas porque el teléfono nos ha dado la posibilidad de usar y de olvidar los procedimientos, de encontrar resultados rápidos sin procedimientos. Y entonces, ¿dónde está la fisura de la educación? Pues básicamente, ¿cómo construyes tú el aprendizaje? A partir del procedimiento. Pero como 2 más 2 es rápido, entender que es 4, pero no saber por qué. Y eso es lo que está pasando realmente con la educación. Empezamos a buscar atender, solventar, volvernos de una forma asistencialista social, pero se nos olvida que hay unas responsabilidades que debemos mover a partir de nuestra práctica como sujetos que enseñamos. Eso es el tema. Ese es el tema. No hay educación sin un sujeto que se transforme. No hay transformación sin un obstáculo. Y no hay un obstáculo si tú no eres capaz de detectarlo en tu aula. Creería que ahí está el punto de mi conversación el día de hoy, compañeros y compañeritas. Listo, muchas gracias. Desde este punto del proceso de inclusión o de trabajar con niños con algún trastorno o diagnóstico, ¿cuál ha sido el reto más grande que ustedes han enfrentado con este tipo de estudiantes? Que de pronto ustedes digan, a mí me marcó tal estudiante por tal situación. Bueno, como yo siempre he sido de una persona que maneja pocos filtros, que siempre está como a la necesidad de decir lo que uno necesita decir en el momento que se necesita decir, incomode o no a los demás, piense o no, pues uno tiene que generar esas incomodidades. Pues bueno, yo he tenido un montón de experiencias, ¿sabes? Negativas y positivas, pero pues lo más difícil es entender que a veces el obstáculo más grande de la educación no es el propio estudiante, sino la familia de ellos, ¿no? O sea, a mí me han amenazado ya en diferentes ocasiones las familias, como comprender el papel de la familia en la educación. Es que la sociedad, como lo decía Chomsky, tiene que ser distribuida, la cognición tiene que estar distribuida en la sociedad. ¿Sí me entiendes? No puede ser una cognición que simplemente corresponda a los lugares del aula y de la escuela. O sea, ahí sí estamos preguntando el impacto social. O sea, tú aprendes cuando vas a la panadería, cuando montas en Transmilenio, cuando estamos tú y yo acá hablando y mientras ustedes estaban ahí muy pendientes yo estaba comiendo. O sea, en todos esos espacios es donde uno aprende. La cognición está distribuida en la sociedad, sino que nosotros somos supremamente egoístas socialmente e intentamos o como profes, o asumir que la educación la damos nosotros, o a veces la sociedad dice la educación está allá en el colegio, pero pues ese es el espacio donde se aprende, pero no necesariamente donde se educa. La cognición yo pienso que debe estar distribuida socialmente. Eso.
Digamos que yo quiero agregar ahí algo que también comentaba el profe, y es que de verdad el rol de la familia es muy importante aquí, ¿sí? Muchas veces pues estos estudiantes que necesitan ajustes pues están abiertos a lo que uno pueda hacer con ellos, pero pues ha habido una serie de prejuicios implantados desde la misma familia como una barrera de que no pueden hacer más allá de esto. Y digamos que el año pasado sí tuve una estudiante, ¿sí? Que tenía como esa barrera, ¿sí? Entonces se utilizaba adjetivos negativos para calificarse a sí misma, decía que no podía, y pues poco a poco yo le, digamos, se fue demostrando, no, sí puede, pero obviamente tocó hablar con firmeza, ¿sí? Porque a veces modificaba el discurso, ¿sí? Para decir que no, sí puedo, pero hasta tal punto, entonces desde aquí no, y yo no, sí puede, entonces tocó también ser como firme en ese sentido, y digamos que al final sí se pudo lograr algo muy chévere, pero también no fue un trabajo que yo hice solo. Digamos que también conté con la ayuda de varios estudiantes pues que tenían buen nivel de inglés y me ayudaron también como en esas tareas de apadrinamiento, ¿sí? Pero sí fue algo que se pudo lograr positivamente, pero pues sí recuerdo mucho como ese caso. ¿Tenías otra pregunta? Pensé que ibas a hacer la tuya. Bueno, yo tengo una pregunta y va más enfocado a el tipo de Sí, tengo la moto ahí. el tipo de Bueno, la moto calificación me faltaron. ahorita a nosotros en Colombia, bueno, a los estudiantes Ah, ya, sí, por allá. Qué pena. Espera. referente al examen de estado, ¿cierto? Que encasilla de cierta manera a los estudiantes o bueno, los mide con determinados resultados. ¿Qué piensan ustedes desde ese proceso de enseñanza y educativo que se da? ¿Es viable ese examen o realmente ese examen no es tan favorable? ¿Qué piensan ustedes? Pues es una prueba estándar, ¿no? O sea, la prueba estándar permite medirnos básicamente en dónde estamos, pero también son necesarias. Por ejemplo, si tú compras un casco, pues vas a los que están certificados, ¿no? No a los que están medio hechos, por ahí más económicos. Las pruebas de estado cumplen un papel importantísimo en la educación y es medir realmente cómo estamos a nivel de cognición y de aprendizaje. Se ha subutilizado, subvalorado, sobrevalorado, pero yo sí pienso que realmente son supremamente necesarias siempre y cuando fuesen realmente bien aplicadas. Si en las instituciones educativas tuviesen un seguimiento y un impacto en el desarrollo y promoción de los estudiantes, si lograran tener, bueno, no sé, no fuera un examen que se hace al final y que sirve a ver si entras o no a la universidad, porque entonces como ya la universidad no sirve porque la educación superior está en otra lógica, entonces uno dice, si eso no tiene ningún sentido, ¿para qué lo hago? Y volvemos a la lógica de la crítica. Pero si eso se aplicara realmente, y si se lograra detectar cuáles son las falencias que tenemos como instituciones educativas para decir, debemos preparar mejor a nuestros sujetos en formación con respecto a, y realmente se hiciera así, pues tendría un resultado. Pero pues mientras sean estándares de medición, pues seguimos siendo modelo capitalista, midámonos para ver quién es mejor y a ver qué, y le damos más al que es mejor y le quitamos al que es peor y le intentamos segregar, pues porque a la final de eso es, ¿no? Yo soy el primer colegio, yo soy el último, pero pues a la final, ¿cuál es la lógica que nosotros utilizamos para eso? Pienso que es eso realmente. Es como cuando tú estás enfermito y vas al médico a que te revisen el que todos tus órganos te funcionen bien. Ay, estás enfermo de los ojos, pues mejoremos la vista y cuidémosla. Pienso que es como por ahí el punto donde está. El resto simplemente será un ejercicio un poco medio autista, revisarnos y seguir haciendo lo mismo sin que encontremos ningún efecto. Revisar y hacer y hacer y hacer, pero sin ningún impacto real. Bueno, digamos que en mi caso, sí estoy de acuerdo aquí también con lo que dice el profe, porque pues sí es un instrumento de medición y siempre, digamos, encasillar las instituciones en que yo soy la mejor o este colegio le va un poco más bajito, pues sí es una manera como muy dura de juzgar todo lo que es el contexto educativo. Digamos, recuerdo que Subiría también en alguna de sus columnas decía que, o sea, no es solamente medir, digamos, esos conocimientos, esas competencias de X o Y materia, y que hay colegios muy buenos, ¿sí?
pero que no tienen un puntaje de prueba a saber alto. Entonces decía, bueno, pero entonces como porque es bueno, porque es que hay otro componente que se desarrolla ahí y es esa parte de interacción social, de juego, ¿sí? De donde los niños pueden expresar su afecto y pues eso también forma parte de ese desarrollo como persona, pues que también se necesita posteriormente para poder trabajar bien en la universidad y pues ya después ingresar al mundo laboral. Y digamos que algo que también quiero agregar ahí es que pues sí es una prueba estandarizada, pero pues tenemos varias regiones en Colombia, entonces a mí me gustaría, por ejemplo, que de cierto modo se incluyera como otro componente dependiendo de la región, pues teniendo en cuenta más como ese contexto. Sí, porque pues obviamente no es lo mismo medir un nivel de inglés, por ejemplo, en un colegio estrato 5 en el norte de Bogotá que en Quito. Entonces obviamente siempre va a haber diferencias. Entonces si era hacer algo como más justo, no dejar la prueba de lado, pero sí un poco más justo teniendo en cuenta el contexto. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo por su tiempo. Profes, Muchísimas muchísimas gracias. gracias, que pasen una bonita noche.